tardes, querido público. Bienvenidos a Europe News, donde les daremos un poco de información acerca de este continente. Tenemos a Ajax Sánchez en la sección de Geografía. Europa es el segundo continente más pequeño del mundo, solo por delante de Oceanía. En la actualidad está compuesto por 49 países, incluyendo Rusia y Turquía, aunque la mayor parte de sus territorios sea asiática. Se sitúa en el hemisferio norte, está unido a Asia, formando una enorme península dentro de lo que se llama Eurasia, y debe a sus características de individualidad, además de a elementos físicos, a rasgos de orden histórico y humano. Limita con el mar por 3 de los 4 puntos cardinales. El continente se caracteriza también por poseer una gran parte de terrenos macizos, pero a la que se contrapone una parte mucho más articulada compuesta por islas y penínsulas. El continente europeo es una zona templada en su mayor parte. Su clima no solo varía de norte a sur, sino también de este a oeste, a causa de las corrientes de aire polar marino y polar continental, y en menor medida de las corrientes de aire tropical marino y tropical continental. En Europa se pueden distinguir varios tipos de clima, que son clima mediterráneo, que se distingue por la aridez que produce durante el verano, provocado por el subtropical, y la humedad del invierno debido al frente polar. Clima oceánico, que se distingue por la humedad constante y temperaturas moderadas. El clima continental, que son altas temperaturas del verano y frío seco en el invierno. Clima de tundra, frío constante con máximo de 10 grados centígrados durante todo el año. Clima de montaña, aumenta la humedad relativa del aire y provoca precipitaciones. Gracias, Ajax. Ahora tenemos en política a Alan Salas. La política de la Unión Europea o política comunitaria se perfila de manera esencialmente distinta a la propia de otras entidades gubernativas, debido a la naturaleza única de la propia Unión. Es premisa fundamental para comprenderla ser consciente de la base histórica, jurídica y política en que se fundamenta esta peculiar entidad. Dado que la Unión no es en caso alguno un Estado soberano, según los parámetros del derecho internacional o de la filosofía política contemporánea, no pueden tampoco asimilarse los factores que determinan el ejercicio del poder comunitario, ni los mecanismos a través de los cuales éste se despliega, ni los vectores en los que se conforma y encausa, ni los agentes que lo detentan o aplican. La política de la Unión Europea es diferente a la de otras organizaciones y estados debido a la naturaleza única de la propia Unión. En numerosas áreas de actuación, las instituciones comunes tienen capacidad legislativa a nivel continental, pero la Unión no tiene, a diferencia de los estados, un control absoluto sobre, por ejemplo, la política extranjera, los asuntos de la defensa o sobre los impuestos directos. El poder comunitario es ejercido por medio de un marco institucional común compuesto por las instituciones, órganos y organismos de la Unión. El Parlamento Europeo y el Consejo ejercen la potestad legislativa, mientras que a la Comisión Europea que le corresponde la aplicación de las leyes, la gestión de las políticas comunes y la ejecución del presupuesto. Un tribunal de justicia para toda la Unión es el intérprete supremo del derecho comunitario y el garante último de su aplicación por la vía judicial. El Consejo Europeo, con su presidente a la cabeza, desempeña las funciones de impulso político y moderación institucional que orienta la acción comunitaria en su conjunto. Gracias, Alan. Ahora con José Antonio tenemos economía. La Comisión Europea pronosticó un crecimiento para la zona del euro y el conjunto de la Unión Europea con un incremento respectivo del PBI del 0.8 y del 1.3% para 2015. Para recuperarse de la crisis originada en 2008, los miembros de la Unión firmaron en 2012 el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, cuyo objetivo es preservar la estabilidad financiera en Europa, prestando asistencia financiera a los Estados miembros de la Unión Europea en situación de crisis económica. Tras la incorporación de los nuevos miembros, hasta un total de 27 países, se consideran como áreas económicas más importantes y con características propias de la UE las siguientes. Área continental, constituida por Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Austria. El área mediterránea, constituida por España, Portugal, Italia, Malta, Croacia, Eslovenia, Grecia y Chipre. Área del Báltico, formada principalmente por Finlandia, Suecia y Dinamarca, a la que también se le han unido Lituania, Estonia y Letonia.
Área Centroeuropea, formada por la mayoría de los estados incorporados recientemente del centro de Europa y la región de los Balcanes en el sur de Europa. Área Británica, constituida por el Reino Unido e Irlanda. Es una economía muy consolidada, de fuertes vínculos con la economía de Estados Unidos y grandes reservas de petróleo y carbón. La Unión Económica y Monetaria pretende la creación de un mercado interior de la Unión Europea, en el que converjan progresivamente las distintas políticas y regulaciones económicas de los Estados miembros, y en el que eventualmente se realicen una unión monetaria. Conforma el marco para la estabilidad económica, sustentada en un Banco Central independiente, y las obligaciones jurídicas impuestas a los Estados miembros, consistentes en aplicar políticas económicas sólidas y en coordinarlas estrechamente. El envejecimiento de la población europea. La fecundidad europea inició un descenso que, unido al incremento de la esperanza de vida, ha provocado un desplazamiento de la población desde el grupo de jóvenes hacia el de viejos, protagonizando un envejecimiento no inigualado en ninguna otra región del planeta y que todavía no ha culminado. Desempleo en disparidades regionales y políticas de combate. Durante el último cuarto del siglo XX, la población activa en Europa no ha dejado de aumentar como resultado de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y del acceso de la generación del baby boom a la edad de trabajar. Inmigración y conflictos sociales. Desde el punto de vista social, las inmigraciones suelen generar tensiones entre los inmigrantes que tienen problemas de integración y la población nativa, que puede adoptar actitudes de rechazo, especialmente cuando existen diferencias sociales, culturales, como la población receptora. Muchas gracias, José Antonio. Ahora regresamos con Alan Salas a hablar acerca de un poco de cultura. Cultura europea. La acción de la Unión Europea en el ámbito de la cultura contempla la política cultural de los Estados miembros en distintas áreas, entre las que cabe citar, por ejemplo, la preservación del patrimonio cultural europeo, la colaboración entre instituciones culturales de distintos países y el fomento de la movilidad entre los creadores. El sector cultural también se ve afectado por disposiciones de los tratados que no se refieren explícitamente a la cultura. Gracias, Alan. Ahora regresamos con José Antonio con un poco sobre sociedad. Deportes en Europa. A lo largo de la historia se han visto numerosos deportistas y grandes competiciones que en este continente nos ofrecen. Por ejemplo, el fútbol. Es el deporte más popular en numerosos países de Europa y uno de los más populares en prácticamente todo el mundo. El lugar considerado la cuna del fútbol es precisamente en Europa, para ser más exacto, Inglaterra. Entre algunos deportes que podemos mencionar también que se han llevado a cabo por bastante tiempo están el golf, las artes marciales, fútbol, fútbol americano, atletismo, motociclismo, ajedrez, automovilismo, básquetbol, taekwondo, entre muchos otros. A su vez, esto está relacionado con el entretenimiento y el espectáculo ofrecido, ya que, por ejemplo, para todos los países que lo conforman, el ir a ver a un equipo del deporte que se ha representado es mucho para sus habitantes, aunque no todo el entretenimiento es deporte. Podemos presentarles algunas otras categorías que se hace realizar. Por ejemplo, el Museo de Whisky irlandés es una de las opciones si se quiere conocer la historia de esta bebida, ligada a la economía del país. La visita viene con un guía incluido, quien ofrece información sobre la bebida y su historia. Si te gusta la cultura de Oriente, hay un rincón único llamado The Chester, una institución privada que suma manuscritos persas, estampas japonesas y otras piezas, y que fueron coleccionados por el magnate Alfredo Chester. Sin mencionar los famosos festivales que año con año se llevan a cabo. Algunos son Calvin of the Rock, Francia, el Festival de Elección en la precisión isla de Córcega, Soñar, España. Con 20 años de vida, este festival pionero catalán aún sigue presentando la crema de la música electrónica más alternativa. Cualquier grupo que sea considerado importante dentro del panorama musical de vanguardia ha actuado en este festival de Barcelona, y este año el cartel es más importante que nunca. Esto concluye toda la variedad de grandes cosas que podemos encontrar en el viejo continente. A continuación, mis compañeros les mostrarán otra categoría. Gracias, José Antonio. Ahora regresamos con Ajax Sánchez para temas acerca de la actualidad. La lucha contra el desempleo de los jóvenes es una prioridad fundamental. La aplicación por parte de los Estados miembros de la garantía juvenil
será de vital importancia para crear empleo para los jóvenes y mejorar la transición de la escuela al trabajo. Es esencial invertir en educación y formación profesional y aumentar la movilidad laboral. Es fundamental una cooperación reforzada entre los servicios públicos de empleo y la eliminación de trabas injustificadas o desproporcionadas a la libre circulación de trabajadores. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 rebanadas de pan de hogaza, un ajo, 3 tomates muy maduros, un poco de jamón serrano y un poco de aceite. Lo primero que haremos es tostar el pan. Hemos encendido el fuego y lo hemos puesto en el mínimo. Y ahora pondremos las tostadas que se nos vayan tostando. Le daremos la vuelta para tostar el otro lado. Ahora montaremos nuestro pan tumaca. Y lo primero que vamos a hacer es rallar el tomate. Partiremos los tomates por la mitad. Y lo rallaremos. Como veis, los tomates tienen que estar contra más maduros mejor. Ahora untaremos el pan con ajo crudo. Ahora echaremos un poco de aceite en el tomate y un poquito de sal. Moveremos bien el tomate para mezclar con la sal y el aceite. Y ahora se lo vamos poniendo a la tostada por encima. Y por último le ponemos el jamón.